Durante muchos años, las prisiones de alta seguridad en Francia fueron consideradas estructuras impenetrables, construidas para que hasta el más hábil ni siquiera pudiera imaginar intentos de fugas. Muros elevados, torres de vigilancia y protocolos estrictos formaban parte de un sistema diseñado para impedir cualquier fuga. Cada detalle respondía a una logística estricta de control interno entre aquellos encargados de cuidar a los presos. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, un hombre logró desafiar ese sistema no una, sino varias veces. Su nombre era Pascal Payet. Personaje curioso, al no utilizar túneles en sus planes como todos podemos pensar. No corrompió guardias. No escapó oculto en vehículos. Aunque te parezca de película, eligió el cielo. En 2 ocasiones distintas, un helicóptero descendió sobre recintos penitenciarios franceses y lo extrajo ante la mirada de funcionarios y cámaras de seguridad. Años después, volvería a intentarlo. Lo que ocurrió no solo expuso fallos estructurales en el sistema carcelario francés, también convirtió a Payet en una figura insólita dentro del mundo criminal europeo. Quédate, porque te vamos a contar la historia del hombre que convirtió la fuga en un método de película y que además obligó a todo un país entero como Francia a replantear la seguridad de sus prisiones. A finales de la década de 1990, el sistema penitenciario francés era considerado uno de los más rigurosos de Europa Occidental. Las prisiones de alta seguridad operaban bajo estrictos protocolos de vigilancia. Los internos, catalogados como peligrosos, eran aislados y monitoreados de manera constante. Cada traslado era evaluado. Cada visita era registrada. La lógica era clara: impedir cualquier intento de fuga. En ese contexto apareció el nombre de Pascal Payet. Había sido condenado por su participación en un asalto violento contra un vehículo blindado. Durante el ataque, un guardia de seguridad perdió la vida. El hecho generó una fuerte conmoción. La condena fue severa: reclusión prolongada en establecimientos de máxima seguridad. En 2001 fue trasladado a la prisión de Luines, ubicada en el sur de Francia. Allí comenzó a desarrollar un plan que parecía improbable. No buscó excavar túneles, no intentó sobornar funcionarios, no organizó disturbios internos. Pensó en una vía distinta. El 12 de octubre de 2001, la jornada transcurría con normalidad dentro del penal. Los internos permanecían en los patios asignados. Los guardias cumplían sus turnos habituales. No había señales de alteración. Entonces se escuchó un ruido que rompió la rutina. Un helicóptero apareció sobre el recinto penitenciario. Descendió con rapidez hacia el patio interior. La maniobra fue precisa y coordinada. El piloto había sido secuestrado bajo amenaza para ejecutar la operación. La aeronave se posó dentro del perímetro. El tiempo fue mínimo. Payet y otro interno corrieron hacia el helicóptero. Los guardias no contaban con medios para impedir un aterrizaje aéreo. Tampoco existían estructuras que bloquearan el espacio superior. En cuestión de segundos, el helicóptero volvió a elevarse y abandonó el recinto. La fuga se había consumado. La noticia se difundió de inmediato en toda Francia. La imagen de un helicóptero aterrizando dentro de una prisión de alta seguridad generó cuestionamientos profundos. Se iniciaron investigaciones internas. Se revisaron protocolos. La opinión pública exigía explicaciones. Mientras tanto, Payet permanecía prófugo. Meses después fue localizado y detenido. Regresó a prisión bajo medidas reforzadas. Fue trasladado a la prisión de Grasse. Las autoridades consideraban que el antecedente impediría cualquier intento similar. Se aumentaron los controles, se reforzó la vigilancia. Sin embargo, el método no había sido abandonado. El 14 de abril de 2003 ocurrió nuevamente. Un helicóptero fue secuestrado por cómplices externos. La aeronave se dirigió directamente al penal. Descendió con rapidez sobre el patio.
La operación fue aún más breve que la anterior. Payet abordó el helicóptero junto a otros internos. En menos de 5 minutos, la aeronave se elevó y desapareció del lugar. Era la segunda fuga aérea. El impacto fue mayor que en 2001. Las autoridades penitenciarias enfrentaron críticas severas. Se cuestionó la capacidad de reacción. Se discutieron responsabilidades administrativas. La vulnerabilidad del espacio aéreo quedó en evidencia. Se comenzaron a instalar redes metálicas y estructuras de protección en diversos centros penitenciarios del país. Tras una nueva búsqueda, Payet fue nuevamente capturado. Esta vez fue recluido en la prisión de Moulins-Isère, considerada una de las más seguras de Francia. El régimen era estricto, el aislamiento era mayor, la vigilancia permanente. Las autoridades confiaban en que el precedente impediría una tercera evasión. Sin embargo, el 14 de julio de 2007, fecha en la que Francia celebra su fiesta nacional, un helicóptero volvió a irrumpir en el espacio aéreo de un penal. Descendió con precisión sobre el patio interior. La maniobra fue rápida, coordinada, ejecutada con exactitud. En pocos minutos, Payet logró abordar la aeronave. El helicóptero se elevó y abandonó el recinto. Era la tercera fuga mediante el mismo método. La repetición generó una crisis institucional. Se revisaron responsabilidades políticas. Se anunciaron reformas urgentes. El caso se convirtió en un asunto de debate nacional. 3 evasiones aéreas evidenciaban una falla estructural persistente. La búsqueda fue intensa y se extendió más allá de las fronteras francesas. Finalmente, Payet fue localizado en España. Fue detenido y extraditado a Francia bajo estrictas medidas de seguridad. A partir de ese momento permaneció bajo un régimen de control extremo. Las prisiones francesas implementaron cambios significativos. Se instalaron redes superiores permanentes en los patios. Se modificaron protocolos de reacción ante amenazas aéreas. Se reforzó la coordinación con autoridades de aviación civil. El objetivo era impedir que una operación similar pudiera repetirse. El caso de Pascal Payet no fue únicamente una sucesión de fugas espectaculares. Representó una prueba concreta de vulnerabilidades en el sistema penitenciario. Mostró que un método inusual podía repetirse cuando no se corregían los puntos críticos. También evidenció la necesidad de adaptación constante en materia de seguridad. Payet no recurrió a explosivos, no organizó motines masivos, no escapó oculto en vehículos oficiales, eligió el aire como vía de escape. Durante varios años, esa estrategia resultó efectiva. Si ya conocía esta historia, puede dejar un comentario o apoyar el canal. Aquí se publican más relatos reales como este. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de ocupar titulares de manera constante. Sin embargo, el caso permanece como referencia en estudios sobre seguridad penitenciaria. Las modificaciones estructurales que se implementaron después de sus fugas transformaron la arquitectura de varios centros de reclusión en Francia. La historia de Pascal Payet no es solo el relato de un fugitivo, es la historia de un sistema que fue puesto a prueba en 3 ocasiones y que debió transformarse para cerrar una brecha que durante años permaneció abierta. En los comentarios puede dejar otras historias reales que conozca. Algunas de ellas pueden convertirse en próximos videos, mencionando su aporte al inicio.